Hubo una época en la que el Getafe se codeaba contra los mejores equipos de Europa. Era lo que en aquel momento conocíamos como el Eurogeta. Y es que después de estar entre descensos y ascensos, el Getafe volvía a jugar en Europa, pero ya no volvía a ser lo mismo. Hasta que a día de hoy, José Bordalás tiene un auténtico equipazo en el Getafe. Unos lo llaman fútbol champán, otros lo llaman equipo antifútbol, pero no hay que olvidar que Bordalás ha creado un auténtico Getafe capaz de competirle de tú a cualquiera ahora mismo. Es por eso que hemos mantenido una reunión con Bordalás para explicarle cuál va a ser nuestra función en el club. Y será la de fichar jugadores, pero claro, solo disponemos de 8 millones, está un poquito complicado. Pero es momento de conocer nuestra plantilla, vamos a ver qué jugadores van a componer este primer Getafe. De momento por lo que veo es que hay demasiados porteros, demasiados laterales izquierdos, demasiado defensa, laterales derechos. Hay demasiados jugadores aquí y yo creo que algunas ventas nos pueden venir bien para generar más dinero. Ya que no disponemos de muchos millones, yo creo que es el momento de fichar jugadores que vengan como agentes libres para solucionarnos algunos problemas. Así que después de hacer una búsqueda, aquí tenemos a los 4 fichajes que van a venir como agentes libres porque no tenemos más dinero. Finalmente solo fichábamos a Joselu y a Diego Lainez como agentes libres, pero después de vender a Arambarri y a Anguilleri, esos de momento eran los 2 únicos jugadores que habíamos vendido, llegaba el momento de fichar un extremo izquierdo ya que no teníamos. Y el seleccionado era Nusa, yo creo que no era muy caro, 18 millones, nos podían pedir unos 21 millones más o menos, así que yo creo que este era el elegido como extremo izquierdo. Pues después de fichar a Nusa, literalmente nuestro presupuesto se dispone de 114.000 euros, no tenemos más dinero. Pero bueno, tampoco se nos ha quedado un mal equipo. Este es el primer equipo con el que vamos a competir en primera división en nuestro primer año. Mirándolo detalladamente, no teníamos un mal equipo, la verdad. Teníamos bien cubiertas todas las posiciones y realmente en el banquillo teníamos los suplentes necesarios para salir a competir en caso de sustitución. Así que había llegado el momento de jugar la pretemporada y que el equipo fuese más o menos adaptándose a sus nuevos jugadores y su nueva formación. Y no había empezado nada mal porque Joselu había entendido cuál era el objetivo del club. Había venido con el objetivo de marcar goles y eso empezaba haciendo ya en la pretemporada. ¿Sabéis el jugador clave que es para Bordalás este año, que es Uche? Bueno, pues yo he decidido cederlo, porque ya que tenemos a Borja Mayoral y también tenemos a Joselu, pues he dicho, vamos a cederlo un añito, que vaya cogiendo forma, porque ahora mismo solo tiene 70 de media. Lo traemos el año que viene, vemos cómo va la media, si no se queda un año más en el equipo, si no se vuelve a ir, porque Joselu solo tiene 2 años de contrato. Y ahora ya sí empezaba el momento de empezar la primera división española, la Liga. Era momento de elogiar un poquito a nuestros jugadores, ya que dependíamos de ellos para hacer un gran partido. Este era nuestro primer rival, que era el Athletic Club de Bilbao, y no era hasta el minuto 28 en el que conseguíamos abrir el marcador, porque sí, el Athletic Club de Bilbao jugaba, chavales. Se supone que había traído a Joselu para marcar goles y bueno, Joselu, pues esto nos hacía en la primera jornada. Pero por suerte conseguíamos ganar el primer partido y así terminábamos 0-3, atención, porque la bordaleta empezaba a funcionar. En nuestra siguiente jornada también conseguíamos ganar 2-1 al Rayo Vallecano. Y en la siguiente, en la tercera jornada, también conseguíamos ganar esta vez al Betis con goles de Joselu y de Nusa. Así que viendo que las primeras 3 jornadas íbamos primeros con 9 puntos, 7 goles a favor y 2 en contra, yo creo que era hora de avanzar un poco en el calendario. 11 jornadas después estábamos en séptima posición con 19 puntos. No nos había ido mal, la verdad, estábamos adaptándonos. Además, Joselu estaba como segundo mejor goleador de la liga. Y además, ¿os imagináis que conseguimos clasificarnos con este equipo el primer año Champions o Europa League o algo? Y además, para sorpresa de todos, estos eran los primeros nominados al Balón de Oro. Y es que era Lewandowski, Foden, Haaland y Kane. ¿Dónde está Vinicius? Pero eso nos daba igual porque nosotros seguíamos a lo nuestro y es que esta vez perdíamos contra el Celta. No quiero que esto se vaya desinflando. Aquí seguían pasando los meses y bueno, Joselu pues seguía lo suyo, ¿no? Que era la de fallar goles cantados. Menos mal que teníamos a jugadores como Luis Milla que sí nos solucionaban problemas y nos hacían marcar goles. Y si no, pues está Borja Mayoral que siempre también nos va a solucionar algún problema.
Así que 24 jornadas después seguimos octavos, seguimos ahí en la pomada, pero no sé si nos va a dar para clasificarnos a puestos europeos. Al menos hemos conseguido afianzarnos en mitad de la tabla, que es algo importante. El año que viene supongo que tendremos más presupuesto y haremos un equipo mejor porque de momento estamos tirando con lo que podemos. Así que era hora de simular por lo menos hasta final de temporada para ver cómo quedaba el club y para ver si al menos conseguíamos clasificarnos a puestos europeos en nuestra primera temporada. Final de temporada y hemos quedado décimos finalmente con 54 puntos. Es verdad que el equipo no da para más. El Getafe actualmente con esta plantilla no da como para llegar a puestos de competiciones europeas. Y después de terminar la primera temporada, este ha sido nuestro máximo goleador y es que Peter ha terminado con 17 goles en 42 partidos, además ha sido de los que más ha jugado, siendo José Lu el segundo con más goles y Borja Mayoral finalmente el tercero. Y bueno, en la Copa del Rey terminamos en 16avos, nos eliminó el Girona en penaltis y es que acabamos el partido 3-3, pero nos ganaron 5-3, así que vamos a empezar la segunda temporada. ¿Y cuánto nos daba el club para esta segunda temporada? Pues solo nos daba 22 millones, pero yo creo que con algún jugador podemos llegar a hacer caja. Y el primero que iba a llegar en nuestra nueva era no iba a ser otro que Nico Paz. Jugador muy joven, con mucho futuro y con un hueco muy importante en el equipo. Pues después de hacer muchos fichajes, muchos movimientos y muchas negociaciones, finalmente esta es la plantilla que va a tener el Getafe en la segunda temporada. Como podéis estar viendo, hay algunos cambios, pero también nos ofrecieron un intercambio que era la Ined por este central, que llega además hasta 86 de valoración, o sea que está bastante bien. Vendimos también al portero y a cambio negociamos con Trubin, que tiene 24 añitos, puede subir hasta media 88, o sea que ese cambio también está bastante bien. Y por lo demás, la verdad que lo dejamos más o menos igual. Los meses pasaban y nosotros seguíamos. Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estamos dentro de Peter. Jornada número 11 y ¿dónde estaba el Getafe? Estaba en el puesto número 6. ¿Qué momento en Copa? Pues no teníamos rival porque era la primera ronda y el equipo ahora mismo estaba así. Y es que Nusa estaba como máximo goleador y le seguía Uche. ¿Veis? Yo creo que al final le vino bien la cesión y todo. Hemos llegado al Ecuador de la primera temporada y vamos a hacer un mini resumen. Actualmente estamos octavos, es verdad que hemos mejorado un poquito el equipo, pero tal y como está el equipo no nos da. Nos sigue sin dar otro año más. En la Copa del Rey caímos en octavos. Obviamente nos enfrentábamos al Real Madrid, las posibilidades de pasar eran muy justitas. Y es verdad que no tenemos mal equipo, pero hay jugadores que andan justitos, como puede ser Peter. 23 añitos, media 77, está muy bien, pero con esto no nos da. Porque Nusa tiene 3 años menos y ya va por media 84. Mismo que pasa con Uche, ya está en media 75. Engels ha subido uno más de media y es capaz de llegar hasta 85. Entonces, básicamente lo que queda de temporada vamos a ir simulando porque, bueno, tal y como está el equipo, pues si nos conseguimos clasificar, bien. Si no, el año que viene vamos a pegar un golpe sobre la mesa y vamos a traer un delantero de esos con los que sueñas, que tienes muchas ganas de traer, que sabes que va a ser un killer, pues ese. Así que vamos allá porque apenas quedan 4 meses de competición, vamos hasta el final y a ver qué es lo que ha hecho el Getafe finalmente. Terminada la segunda temporada tenemos sorpresas. Vamos a mirar porque yo he flipado. Hemos quedado quintos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir a la Europa League. Supongo que iremos a la Europa League. Vamos a ver quién ha ganado la Copa del Rey. Porque supongo que será como en la vida real, ¿no? Si gana, por ejemplo, el Real Madrid, el Atlético, el Barcelona o el Sevilla, ceden una plaza, imagino. Vale, finalmente le ha ganado el Madrid. Veremos la siguiente temporada si es también como la vida real y ceden una plaza. Y los números de la plantilla han sido los siguientes. Y es que Uche ha terminado con 20 goles, lo mismo que Nusa. Engels ha terminado con 9, Peter al final ha terminado con 7 y subiendo hasta 79 de media. El Derete también ha marcado 3 goles, Milla 3, Nico Paz ha marcado 2. Bueno, Nico Paz un poquito flojete, la verdad, ¿eh? Es momento de empezar la tercera temporada. Vamos a ver qué competición europea jugamos finalmente y obviamente vamos a empezar a ver los fichajes de esta nueva temporada. Y en esta temporada nos ha facilitado el club 88 kilazos. Ahora sí se va a venir lo gordo, ¿eh? Pues aquí lo tenemos a nuestro delantero estrella. Hemos fichado a Moise Kean. Espero que merezca la pena porque me he gastado 58 millones en este delantero.
24 años, media 83. Aquí lo tenemos con la 9 y espero que de verdad merezca la pena. Pues después de mirar el mercado, ahora sí tenemos el equipo cerrado. Tenemos a este canterano que lo teníamos nosotros y lo hemos estado cediendo durante 2 temporadas, que ha pasado de media 60 a 72 en 2 temporadas. Tenemos por aquí a Lewis Skelly, sube hasta media 83, necesitábamos un lateral izquierdo porque el que tenemos se retira ya. Y por supuesto tenemos aquí a King, así que ahora sí vamos a empezar la tercera temporada. Y ahora sí podemos decir que es el Eurojeta porque vamos a jugar competiciones europeas, pero no sé cuáles. No sé si jugaremos la Europa League o la Champions, ahora lo veremos. Y es que llegaba el momento de debutar en la Liga y como no, empezábamos ganando el primer partido contra la Real Sociedad. Esto está genial porque empezar ganando es un paso muy importante. Segundo partido en Liga y esta vez también lo ganamos con 2 goles de Nusa otra vez. ¿Cómo está Nusa? ¿Cómo ha empezado la temporada? Tercera jornada y también ganamos 0-3. Vamos a mirar qué equipos nos tocan en competiciones europeas porque en Liga no paramos. Y atención porque oficialmente vamos a jugar la Champions dado que el Madrid ganó la Copa del Rey y cedió una plaza. Así que estos son nuestros rivales. Vamos a empezar jugando en casa con el Olympique de Marsella. Después nos vamos a enfrentar al Liverpool, al PSG, al Oporto, al Copenhague. O sea, más o menos no es mal calendario, así que yo creo que vamos a hacer oficial el debut en la Champions. Y aquí lo tenemos, chicos, jugamos en casa, vamos a debutar en la Champions. Ya lo hemos conseguido, ya hemos conseguido llegar a competiciones europeas y aquí tenemos nuestro estadio preparadísimo para este partido. Estábamos creando peligro poquito a poco y era hora de marcar el primer gol. Y así era como en el minuto 15 nuestro primer gol en la Champions lo iba a marcar Moise Kean. Con esta jugada se iba del defensa, lo dejaba roto ahí en el área y así es como debutábamos en la Champions. Y finalmente terminábamos el partido 5-0, o sea que debutábamos por todo lo alto en la Champions contra el Atenas. Era hora de enfrentarnos a nuestro segundo rival, este también era dentro de lo que cabe, era fácil, era el Copenhague, esta era su plantilla. Y finalmente terminábamos el partido 4-0, momento de jugar la tercera jornada de la Champions. Aquí ya se empezaba a complicar un poquito más porque nos tocaba el Olympique de Marsella. Y efectivamente esto ya empieza a ser rival de Champions, esta vez caímos en la tercera jornada. Vamos a por la jornada número 4 y aquí ya, esto ya pues me da mucho más respeto. Mirad, ya nos toca contra el PSG. El cual acabamos ganando 1-2. ¡Guau! No me lo esperaba para nada, ¿eh? Jornada número 5 nos toca contra el Stuttgart, que bueno, a ver, más o menos yo creo que este rival se asemeja un poquito al nuestro. Y este partido lo perdemos, le ganamos al PSG, pero perdemos. Y así hablan de nuestro fichaje en Europa, la verdad es que un poquito de razón sí que tienen, ¿eh? Bueno, al menos ha marcado en este partido, hemos fallado un penalti, por cierto. Acabamos 2-2 y bueno, la verdad es que Moise Kean pues ya ha marcado al menos, ha callado un poquito bocas a la prensa. En la jornada número 7 empatamos contra el Oporto 1-1 y solo falta una jornada más. Y encima la última jornada no es contra un rival nada fácil y es que nos ha tocado el Liverpool. Y conseguimos empatar a 2 con goles de Angels y de Nusa. Y te estarás preguntando, ¿cómo ha quedado el Getafe en la Champions? Pues yo te lo voy a decir. Bueno, en la Liga de momento vamos cuartos, no vamos nada mal, 21 jornadas, 37 puntos, vamos a seguir manteniéndonos ahí. En la Copa del Rey nos ha echado el Málaga, o sea, nos ganó en penaltis. Y en la Champions quedamos en el puesto número 16, o sea, quiere decir, pasamos a la siguiente ronda. Habíamos empezado muy bien, ganando los 3 primeros partidos, o los 2 primeros partidos, pero nos hemos ido desinflando un poco y es que es verdad que el Getafe ahora mismo en Europa es un caramelito. Ahora mismo los jugadores van así, el máximo goleador es Nusa, luego va Angels, luego va Moise Kean y luego va Peter. Bueno, la verdad es que un poco de decepción Moise Kean. Por suerte en las fases eliminatorias pues nos ha tocado un rival fácil. El primer partido pues lo ganamos 0-3, muy bien, porque además es fuera de casa, o sea que muy bien. Y el partido de vuelta pues acabamos 2-2, pero como ganamos 3-0 pues vamos a la siguiente ronda. Y ahora sí se viene lo gordo, porque ahora sí vamos a fases ya eliminatorias, no sé si son octavos. Vamos a ver nuestro rival. Pues nada, chicos, se ha hecho el sorteo, nos ha tocado el Manchester City, así que
salvo sorpresa, bye bye a la Champions, la verdad. Primeras rondas de eliminatoria y este es el Manchester City. Doku, Haaland, Savinho, Frankie de Jong, Foden, Kovacic, Udogie. Bueno, poco ha cambiado, la verdad. Tienen a Rodrigo, tienen a Pedri en el banquillo. Primer partido que empatamos a 1. Nico Paz nos da el empate en el minuto 65 después de que Savinho marcase en el minuto 11 y Luis Milla a la calle. Y en el partido de vuelta empatamos a 1 y nos acabamos de cargar al City en penaltis. No me lo puedo creer que pasamos a la siguiente ronda y nos hemos cargado a un coco. Pero es que el Sevilla ha eliminado al Bayern de Múnich, el Arsenal está eliminado también, el Atlético de Madrid, el Leipzig. Y bueno, nos podemos enfrentar al Barcelona, al Madrid, al PSG, al Milan, al Inter, al Sevilla o al Bayer Leverkusen. Chicos, este es nuestro rival para los cuartos de la Champions. Madre mía, pero Icardi todavía sigue jugando. Bueno, nos ha tocado el Milan. Rival, bueno, a ver, lo veo bien, lo veo bastante equilibrado, pero claro, nosotros somos el Getafe, no vamos de favorito. Primer partido y salimos con un 2-2. Por suerte ellos han fallado un penalti y es que Jiménez en el 53 lo ha fallado. Ha llegado la hora de jugar la vuelta y nos toca jugar en un gran estadio como es San Siro. Rival muy complicado, 2-2 en el marcador. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Y nos vamos de San Siro con 1-3 en el marcador, chicos. Estamos en las semifinales de la Champions. Y entre nuestros rivales puede estar el Inter, el Bayer Leverkusen o el Fútbol Club Barcelona. Pues nos ha tocado el Fútbol Club Barcelona, rival muy complicado. Creo que era el peor que nos podía tocar. Un Inter, un Bayer Leverkusen, pero no nos ha tocado el Barcelona. Primer partido, jugamos en casa. Este es el Barcelona actualmente en el juego. Lamine Yamal sigue aquí, Lewandowski sigue sin retirarse, Joao Pedro, en el banquillo tiene a Ferran, Fermín. Bueno, vamos a ver qué tal nos va contra ellos. Y salimos con una victoria 2-1, vamos a Barcelona con una win en casa. Se me ha olvidado darle a grabar y chicos, hemos perdido la Champions. Bueno, hemos perdido en semifinales, nos ha remontado el Barça 3-1, así que nos han eliminado. Se me queda un sabor agridulce en la boca porque lo teníamos tan cerquita, la verdad. Pues hemos simulado ya lo que quedaba de liga, ya no queda nada más y vamos a ver por qué hemos quedado terceros. La parte buena es que nos volvemos a clasificar para la Champions. 74 puntos, 10 menos que el Barcelona que está segundo y 11 menos que el Atlético de Madrid. La Champions al final, bueno, no se ha jugado todavía. La Copa del Rey pues ya la visteis. Y finalmente el máximo goleador ha sido Nusa. Bueno, Moise Kean ha espabilado un poquito, la verdad. Engels también se ha quedado como tercer máximo goleador. Y Peter. A ver, Peter no me disgusta, pero le voy a seguir dando una oportunidad porque, a ver, al final llevan el Getafe muchos años y me gusta, la verdad, no me desagrada. La plantilla actualmente está así, pero bueno, yo creo que hay dos jugadores que ya deberían de cambiar, que serían Milla y Alderete. Alderete ya tiene 30 años y Luis Milla 32. Pero no sé a qué jugadores fichar, así que aquí ya depende de vosotros. Nos quedan 2 temporadas en el Getafe. No sé si veis algo que se podría cambiar, algún jugador que me podáis recomendar para fichar, que no sea muy caro porque no sé cuánto presupuesto voy a tener. Imagino que entre unos 80 y 100 millones. Equipos para clasificarnos a puestos europeos tenemos de sobra, pero nos hemos quedado a las puertas de llegar a la final de la Champions. Así que bueno, yo creo que no hemos hecho un mal Getafe. Falta nada, falta la guindilla del pastel, falta cambiar 2 o 3 posiciones como mucho. Y ahí ya pues me gustaría que me aconsejaseis algún jugador para fichar, alguno que sepáis que crece bastante. Yo creo que en 2 temporadas podemos llegar a ganar la Champions. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por supuesto no te olvides de dejar tu like, de activar la campanita, de suscribirte al canal y dejadme en los comentarios algún jugador que tú veas que está capacitado para jugar en este Getafe. Así que ya de últimas te voy a dejar por aquí un vídeo recomendado para que sigas viendo vídeos en el canal y no te aburras, y nos vemos en el siguiente.